Bien, en esta tarde vamos a continuar entonces con la enseñanza de nuestra serie Segunda Venida de Cristo. ¿Cuántos están atentos a ese acontecimiento? Amén. Aleluya. La iglesia tiene que estar atenta a un evento de lo de más importante, profetizado miles de años atrás y que prontamente cumplirá entonces su cometido, donde el Señor regresará, donde el Señor dará cumplimiento a esa profecía una vez dada. Así como fue profetizada su primera venida, miles de años antes de que ocurriera, y pasaron muchas generaciones que tal vez perdieron la esperanza porque nunca veían que aquello se materializara hasta que llegó el día y se cumplió entonces esa profecía de su primera venida. Su segunda venida también fue profetizada y todas las señales dentro de esa profecía nos hablan a nosotros de que el tiempo ha llegado, de que el tiempo se ha acercado. El domingo pasado hablábamos acerca de acontecimientos que han sucedido, historia reciente. No voy a repetir ni voy a pasar láminas de esa historia reciente, pero hablábamos acerca de señales bien contundentes para la iglesia, para el mundo, para la gente que no tiene relación con la palabra de Dios ni con la profecía. Simplemente fue un acontecimiento más, así como vienen muchas cosas y pasan y se olvidan y nada más. Pero para la iglesia, para los que conocemos la palabra del Señor, hemos conocido a Dios a través de su palabra, entonces sí tiene un significado que va más allá de las cosas que ocasionalmente pueden estar ocurriendo. Hablábamos la semana pasada de una profecía, la profecía de los huesos secos de Ezequiel. Leímos todo el pasaje, no voy a leer todo el pasaje, pero sí voy a citar algún versículo concerniente a esa profecía para darle entonces fuerza a una de las señales contundentes que se cumplieron en el siglo XX y que son parte importante de este rompecabezas profético que se ha ido armando. Hay pieza por pieza que han ido encajando. Y el rompecabezas, al principio cuando uno va armando un rompecabezas, eso no tiene forma ni por ningún lado. Uno tiene 1000 piezas ahí, uno no sabe cuál agarrar. Pero cuando ya el rompecabezas está bastante adelantado, ya uno entonces puede mirar la figura mucho más clara y ya uno puede imaginarse el final de ese rompecabezas. Ezequiel 37:9 dice: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Hablábamos que parte de esa profecía se cumplió con el holocausto judío que sucedió en el siglo XX. Ahí pongo la figura porque es una figura conocida por todos, ¿verdad? Cuando usted ve ese emblema ya sabemos de quién estamos hablando. Del Tercer Reich de Adolfo Hitler y su locura, su paranoia de cómo él entonces concibió una sociedad perfecta, y él pretendía de que el Tercer Reich durara 1 milenio, 1000 años. Qué presunción la de este hombre. Y eso hizo entonces que lo llevara a perseguir y a tratar de aniquilar a todos los judíos que estaban en el planeta Tierra. Eso son parte de historia, fotografías históricas de judíos que sufrieron
los centros de reclutamiento donde los metían y donde los torturaban y donde los llevaron a la muerte. Recordemos de que eso fue un episodio donde más de 6 millones de judíos fueron muertos, fueron aniquilados. Y la profecía de los huesos secos, fíjense cómo ellos inclusive acumulaban en grandes warehouses, como en almacenes, los huesos que iban saliendo entonces de esa mortandad. Y parte de esta fotografía respalda mucho esa profecía de los huesos secos, de la cual habla el profeta Ezequiel miles de años atrás. Porque esos huesos secos entonces tomarían vida de nuevo. Recordemos de que esto fue al comienzo de la década del 40, antes del fin de la Segunda Guerra, que fue en el año 45, donde todavía Hitler se mantenía ahí tratando de conquistar su reino de 1000 años. Y en medio de esto todavía no había surgido lo que en los próximos pocos años surgiría, que fue la constitución del Estado de Israel. La guerra terminó en el 45 y 3 años después se estaba firmando la constitución del nuevo Estado soberano de Israel. 3 años después de esta masacre, donde trataron de eliminarlos, y paradójicamente Dios tenía otra respuesta. Dios estaba demostrándole al mundo y a su pueblo de que había llegado el tiempo de que su pueblo regresara otra vez a la tierra que le había sido entregada un día, cuando Dios le dio la promesa a Abraham. Jeremías 16, 14, 15 dice: no obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Mire, yo no sé si a usted le impresiona esto, pero a mí algo como esto me impresiona, hermano, de ver la soberanía de Dios por encima de todas las cosas. Un Dios sabio, soberano, que su palabra se cumple. Todo lo que Dios dice, eso Dios lo cumplirá. Aleluya. Lo que Dios ha dicho sobre su vida, lo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios, eso Dios lo cumplirá. Porque esa es su palabra y su soberanía está por encima de todas las cosas. Así que no escuche la voz del diablo, que a veces dice: tú no puedes, tú no sirves para esto, regrésate otra vez donde tú estabas. Y a veces el enemigo empieza entonces a trabajar, porque esa es su especialidad, a bombardearnos en nuestra fe, para que nosotros entonces nos alejemos del Señor, cuando Dios ha cumplido su palabra siempre y sus promesas de que nosotros estamos esculpidos en sus heridas. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Su pueblo es su pueblo. Y yo aclaraba algo y quiero volver a recalcarlo hoy. Cuando se dice de que Israel palpita en el corazón de Dios, eso es cierto. Dios ama a Israel, pero no ama el pecado de Israel. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. A veces la figura se distorsiona un poco y no encaja, no logramos entender cómo Dios puede, porque hay gente que odia al pueblo de Israel. Mire, hay un sentimiento antisemitista, antijudío en el mundo,
que odia, un odio que brota en el corazón de muchas naciones, de mucha gente hacia los judíos. Como si nos hubieran hecho algo. A mí no me han hecho nada, a mí más bien me han bendecido. Aleluya. Porque de esa tierra nació el que nos dio a nosotros la vida y la vida eterna, la vida abundante. Aleluya. Bendito el Señor. El 14 de mayo del año 48 entonces se cumple un sueño para los judíos y una profecía que fue dada en ese tiempo por el profeta Daniel cuando habló acerca del tiempo en que llegaría donde entonces su pueblo, Ezequiel también lo profetizó y lo acabamos de leer, Daniel también lo profetiza, cuando habla entonces de que su nación regresaría a su tierra, la tierra que Dios un día les había dado. Gloria a Dios. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Aleluya. Este es el mismo pasaje de Ezequiel. ¿Cuándo será Israel salvo? Esa es la gran pregunta, porque hay una promesa de salvación para Israel. Yo quiero leer algo aquí en el libro de Daniel. Esos pasajes no lo metí aquí, se me escaparon, pero yo quiero leerlo. En Daniel capítulo 9, vamos a leer desde el verso 24. Y dice así la palabra. Esto es un pasaje muy importante en este tema y ahorita lo vamos a desarrollar. Pues les dije la semana pasada de que hoy nos íbamos a meter un poquito en la interpretación de las 70 semanas de Daniel profetizadas. 70 semanas. Vamos a leer el pasaje. Dice así, Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Dígame, aunque usted no entienda eso. Hay cosas que no entendemos, pero aquí puede tener la seguridad de decir amén, porque es la palabra profética del Señor. Ahorita nos vamos a meter en este tema de ese cuadro que el Señor entonces dejó, esa revelación que Dios dejó para que los entendidos entendieran los tiempos. ¿Ok? Y cuando Daniel escribe esto, Daniel entonces estaba en cautiverio. Recordemos esa deportación que hubo cuando el tiempo babilónico, en la época del rey Nabucodonosor. Y Daniel tuvo, no me voy a meter mucho en el detalle de Daniel, porque él vivió en 3 reinados en ese exilio. Y Dios siempre lo puso en alto a Daniel. Y por ser un hombre
que llegó a amar a Dios y ser fiel a Dios y serle leal a Dios, a su palabra, Dios lo puso en gracia delante de príncipes, de reyes, de gobernantes, de gobiernos. Y en medio de todo eso, entonces Dios le da una palabra para declararle un tiempo preciso. En el corazón de Daniel había una nostalgia por su tierra. ¿Cuántos tienen nostalgia por su tierra? Aleluya. Mire, 2 manos nada más. Todos los demás son gringos aquí. Todos ya se acostumbraron al sistema americano. Mira, tienes un poco de paisanos, Rose. Uno siente nostalgia por su tierra. Lo que sea, ¿verdad? No importa la situación del país, indistintamente de cómo estén nuestros países, la tierra nos llama. Eso es parte de la naturaleza. Mira, el que no ame su tierra no ama a nadie, hermano. Y esa nostalgia la siente uno, la sentía Daniel estando allá. Cuando Daniel fue deportado, Daniel era un joven, era un muchacho. Dicen algunos autores que posiblemente podía tener entre 16 a 18 años. Y cuando escribe esta profecía, ya era un Daniel de 82, 85 años aproximadamente. Toda su vida en el exilio, sin patria, sin nación. Su tierra había estado en conflictos y él tenía aquella necesidad y soñaba con estar otra vez en su tierra. Ese anhelo, ese deseo de poder ver reconstruida otra vez la ciudad santa, la ciudad de Dios, Jerusalén, de poder construir aquel templo, el templo que Dios le había dado a Israel, el templo, el primer templo, el grandioso templo construido por el rey Salomón, que fue destruido reiteradas veces. Y eso entonces palpitaba en el corazón de Daniel. Ese anhelo, ese deseo, lo llevó entonces a recibir esta palabra que Dios le estaba dando. Como diciéndole, Daniel, no te preocupes, algún día tu deseo se va a cumplir. Por supuesto, Daniel no vio ese cumplimiento. Eso no lo vio él. Pero Dios lo utilizó a él para que quedara aquella palabra prendida en el corazón del pueblo judío. Y no solamente del pueblo judío, sino de la iglesia, de los creyentes, entendiendo de que lo que Dios dice, Dios lo cumple. ¿Cuántos lo creen? Dios no es mentiroso. Dios lo que dice, lo cumple. Si Dios le ha dicho algo a usted, crea lo que Dios, si fue Dios que se lo dijo, Dios lo va a cumplir. Aleluya. Dios lo va a cumplir. Y por eso esas bendiciones nos alcanzan a nosotros. Cuando surge la pregunta, ¿y cuándo Israel será salvo? Entonces hay una pregunta, una respuesta automática. Todo comenzará cuando la iglesia del Señor sea tomada, sea llevada. Para que se cumpla entonces el tiempo, ese tiempo que Dios profetizó para los judíos, la restauración, no tanto la restauración física de una ciudad o de una nación, sino la restauración espiritual. Porque si hay algo con la que Dios brega con nosotros, es con nuestra alma, con nuestro espíritu. Amén. Si hay algo con lo que Dios brega, es con nuestro espíritu. A veces la carne sufre, la carne tiene que sufrir consecuencias a veces. Y nosotros no queremos que nuestra carne sufra. Queremos darle lo mejor a nuestra carne. La mejor ropa, las mejores cremas y la mejor vida, el mejor colchón, el mejor auto. Queremos todo lo bueno para el cuerpo. Pero Dios, que está mirando nuestro cuerpo, está más interesado, ¿saben qué? En nuestro espíritu, nuestra alma. Porque el cuerpo, así usted lo ponga, mire, en una cama de oro, llegará el día en que se va a morir ahí en la cama de oro y va a quedar ya
vuelto polvo en la cama de oro, porque el cuerpo tiene un límite. Pero el espíritu, ese no tiene límites. El espíritu, Dios hizo al hombre con eternidad, le infringió a la vida la eternidad. Y esa es la parte donde Dios está interesado. Cuando se habla de la restauración de Israel, Dios está pensando en la restauración espiritual de Israel. Y no tanto en la parte melancólica de la tierra. Sí, la tierra llama, la tierra es bonita, pero hoy día nuestras tierras han cambiado mucho. Gente que recientemente, después de años, han ido a su tierra y han venido como decepcionados, ¿verdad? Porque ya no es igual, las cosas cambian. La violencia, ahora la inseguridad que hay, hace que entonces las cosas cambien y ya entonces la nostalgia como que ya como que nos pasa un poquito, ¿verdad? Y nos aferramos entonces aquí a nuestro presente, nuestra realidad. Y yo le doy gracias al Señor. El hecho de que Dios nos haya traído a esta nación. No es la nación, no es una panacea, no es una nación perfecta, pero por lo menos hemos podido respirar un aire mucho más tranquilo, donde hemos visto la bendición y la gracia del Señor. Y queremos estar siempre donde la bendición fluye para nosotros. Dios le había dado una promesa a Israel de que de esa tierra donde los llevaría fluiría leche y miel. Mire, y Dios no se equivocó. Ese éxodo que vimos ahí, vieron que al final hay una lista en los años cuando empezaron, la cantidad de personas que empezaron a ir. Ese segundo éxodo se masificó después del 14 de mayo de 1948. Cuando ya entonces muchos decidieron decir, vámonos a esa tierra. Pero mire, y yo le comentaba a Marisol en estos días hablando del tema. Mire, el hecho de ver a todo millones de personas, judíos prósperos, a donde estaban. Unos en Sudamérica, otros en Norteamérica, otros en Europa, otros en Australia, regados por todas partes. Y en su gran mayoría gente bien plantada, gente próspera. ¿Y sabe qué milagro veo yo ahí? Cuando ellos decidieron entonces dejar la comodidad construida en esas naciones donde vivieron toda su vida para irse a una tierra inhóspita. Porque Israel en 1948, ¿qué era? Desierto, cardos, arenales. No había nada atractivo para regresar a esa tierra. Pero la profecía no se equivoca. Dios algo les puso en el corazón a esta gente para dejar entonces la comodidad de las naciones donde habían hecho vida y donde habían levantado sus familias para irse a esa tierra inhóspita. Mire, y en tan pocos años, ahora apenas Israel está celebrando 65 años de constituida. Israel hoy día es una potencia mundial en alimentos. Lo que no producen muchas naciones del primer mundo, lo produce Israel. Que asombra a la ciencia por la tecnología, los adelantos que han alcanzado. Pero no han sido ellos, ha sido Dios, la gracia de Dios, la palabra de Dios que haría pues que de esa tierra, de esos desiertos fluyera leche y miel. Amén. Aleluya. Y ahí está, eso es historia actual, eso es realidad, eso es el día de hoy de Israel. Donde van de muchas partes del mundo a conocer las técnicas que ellos han desarrollado, no solamente en el campo de la agricultura, en el campo de la medicina, en el campo de la tecnología, en muchos campos de la investigación. Los judíos asombran al mundo, hermanos. Lo vimos el domingo pasado con el asunto de la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días fue una demostración de que Dios tenía su mano metido en el asunto. En la toma entonces, en la recuperación de esa parte este de la zona de Jerusalén. Todo comenzará
esa restauración de Israel, todo comenzará cuando la iglesia sea llevada por el Señor. Así no le guste a los judíos, porque los judíos, la gran mayoría, no han creído en el Mesías que un día Dios les envió. Pero nosotros, que no somos judíos, sino que somos gentiles para ellos, gentiles son todos aquellos que no tienen el linaje de Abraham, de esa línea de patriarcal bíblica. Nosotros somos judíos, pertenecemos al mundo gentil, somos gentiles. Y nosotros sí hemos creído en el Mesías que ellos rechazaron. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Pero ¿sabe por qué hemos creído? No porque seamos inteligentes. Olvídese de eso. Hemos creído por la gracia y por la misericordia de Dios. Aleluya. Hemos creído porque Dios se ha revelado a nuestras vidas y hemos entendido de ese plan maravilloso que Dios un día trazó para alcanzarnos a nosotros y para llevarnos entonces a comprender y a entender de que eso es lo que nosotros necesitamos. Alabado sea el nombre del Señor. El arrebatamiento o rapto de la iglesia. Así se conoce entonces eso cuando la iglesia sea tomada. El rapto de la iglesia, cuando usted escucha hablar del arrebatamiento o rapto de la iglesia, es eso que está profetizado en varios pasajes, en Primera de Corintios, en Segunda de Tesalonicenses. Hay pasajes que ya leímos de boca del mismo Jesús que habla acerca de cuando esto acontezca, cuando este tiempo llegue. Pero antes de que todo esto acontezca, sucederán muchas cosas como señal de que el tiempo ha llegado. Mateo 24:5 dice así: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esa es una señal. Recordemos de que Mateo 24 fue algo que Jesús le compartió ya en los días finales de su recorrido aquí en la tierra a los discípulos, para que ellos entonces tuvieran presente y ellos pudieran entonces comunicar esas palabras que ahora Jesús les decía. El pasaje de Mateo 24 es un pasaje profético bien importante y bien actual para el día de hoy. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Mateo 24:6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Este es un tiempo donde, y por supuesto hay gente que dice, pero siempre han habido guerras. Eso es verdad, siempre han habido guerras. Pero en los últimos años, en el último siglo, el siglo XX, se desataron las dos guerras más terribles que ha sufrido la humanidad. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, que se generaron de una manera, una reacción impresionante y que involucró a muchas naciones. Y de ahí para acá se han desatado entonces un sinfín de guerras que han traído dolor y muerte a este mundo. Cuando pongo este mapa, es para que veamos los países que están rodeando a Israel. Israel simplemente es ese puntico ahí en el centro, una franjita rodeada por un sinnúmero de países árabes que quieren destruir a Israel. Y eso lo puede ver usted en las noticias. Las coaliciones árabes, esa de la cual hablamos el domingo pasado, de los países que se unieron en la guerra de los 6 días. Bueno, ahora no son 4 o 5 países, ahora es un sinnúmero de países árabes que tienen las mismas ganas de barrer del mapa a Israel. Y eso es un sentimiento que va creciendo. Entonces, Israel es una pequeña franja que uno dice, bueno, es una franja insignificante. ¿Y por qué tanto odio? Mire los tamaños de esos países, de Sudán, de Arabia Saudita, de Irán, enormes. Pero no, ellos no quieren tener a Israel ahí. Ellos quieren desaparecer a Israel. Y eso es parte de ese sentimiento que se ha levantado. Mire, y esto no es algo de ahora.
Esto es algo que viene de mucho tiempo, de mucha data. ¿Se recuerdan la historia de Abraham, de Sara y de su descendencia? Cuando entonces de una de las criadas de ellos, por la desesperación y de hacer cumplir la promesa de Dios, porque Dios le había prometido un hijo a Abraham, entonces pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y se envejecían. Y bueno, ¿y cuándo vamos a tener ese muchacho? Entonces quisieron ayudar a Dios. Quisieron ayudar a Dios. Y fue cuando entonces Sara le hizo una propuesta a Abraham, que yo me imagino que se le pusieron los ojos así como diciendo, bueno, está buena tu idea, de que te acuestes con Agar, nuestra sirvienta, y entonces ese hijo lo vamos a tomar como el hijo de la promesa. Y esa fue la peor decisión que pudo tomar Abraham y Sara, la peor. Porque ese conflicto comenzó ahí comienza este conflicto, comienza en la decisión de una pareja, que debimos haberlo tenido anoche aquí en la charla de pareja para decirle que no metieran la pata. Pero tomaron la decisión y lamentablemente eso ha repercutido hasta el día de hoy. De ahí, de esa unión salió Ismael. Y la línea de los ismaelitas es la línea del mundo árabe conocido, donde entonces se identificaron después en el siglo VII de nuestra era con el movimiento de Mahoma y de Alá y del islamismo. Y entonces su rabia hacia el Dios, hacia Jehová, hacia Adonai, hacia el Dios de Abraham, se polarizó en el movimiento que hoy conocemos pues como el movimiento islámico, que es enemigo acérrimo del cristianismo. Entonces es una historia un poco compleja, pero para que tengamos una óptica de dónde viene todo este conflicto en el Medio Oriente. Surge entonces de una mala decisión tomada por un hombre y por una mujer. Guerras, rumores de guerras. Los conflictos, esto es un cohete allá en la franja de Gaza disparándolo hacia Israel y las consecuencias que eso trae. Problemas, muerte, desolación, tristeza. Y en medio de ese conflicto viven aquellos judíos que dejaron sus tierras y se fueron con la esperanza y la promesa de recuperar lo que Dios le había prometido un día. Aleluya. Mire qué tremendo. Eso yo lo veo como un milagro, créalo, porque eso no es fácil. Eso no es fácil. Es mejor estar aquí en América, ¿verdad? Así chévere, sin ningún problema. Y salir de aquí, irnos para un restaurante o qué sé yo, y después estar en la piscina y llevar la vida muy light. Pero meterse en este asunto, bueno, solamente Dios es el que mueve el corazón del hombre. Mateo 24:7 en su segunda parte dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, como una señal contundente para el tiempo final, para el tiempo de la venida del Señor. Pestes, ya sabemos las pandemias, cómo se han masificado. Y hay cosas donde se escapan de la mano de la ciencia. Y hay tantas cuestiones, experimentos que hace la ciencia de que han degenerado una cantidad de enfermedades y de situaciones que a veces es alarmante las cosas que uno lee o que uno escucha. El hambre, no quise sacar fotos más porque hay fotos bien terribles cuando uno ve esos niños, hermanos, en África. Nada más la mano nos dice en la condición de hambre que hay en niños como estos, donde nosotros estamos muy lejos de esa realidad. Nosotros hemos sido bendecidos por Dios de una manera que a veces no nos damos cuenta de lo bendecidos que hemos sido nosotros. Pero los índices de hambre son tan alarmantes hoy día que los científicos no saben cómo alimentar a la población tal vez del 2020
¿Cómo vamos a alimentar a la población cuando todas las cosas van en contra de producir el alimento para toda la población para esa fecha? Entonces son cosas que están creciendo como una señal de que estos tiempos ya han llegado. Terremotos. Hace 2 o 3 días hubo el tifón allá en Filipinas. Se hablaba, yo no leí mucho la noticia, pero se habla, lo comentó el hermano Arturo en la vigilia, de que es 10,000 muertos. Ok. Y que no tanto el caso de los muertos, sino la intensidad de ese tifón. Dicen que barrió récords de intensidad. Una cosa enorme, gigantesca, y esas son parte de las cosas que han de suceder. Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Iglesia de Siria critica, esto es una noticia que la quise resaltar por esa persecución que hoy día muchos creyentes sufren por causa de su fe. Iglesia de Siria critica el silencio de los cristianos ante las masacres ocurridas en dicho país. Esa es una noticia del jueves 7 de noviembre del 2013, fresquecita. Derriban un templo evangélico en una comunidad mexicana. Quise resaltar esto porque nos identificamos con la parte hispana. Que uno dice, no, la persecución, eso nada más debe ser por allá en esos países de África o los árabes. No, en nuestros países están ocurriendo estas cosas también. Persecuciones por la fe. Están matando, masacrando gente por nuestras convicciones. Y eso es parte de las señales también que estarán presentes para este tiempo. Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La apostasía, ya hemos hablado de eso. La apostasía está en crecimiento, está en pleno desarrollo, la apostasía. Y la apostasía es renegar la fe. Los que un día profesaron la fe cristiana, hoy día la reniegan. La reniegan tal vez por su desviación doctrinal. Porque ahora entonces acomodaron un evangelio a su conveniencia, a su manera. Y muchos entonces están haciendo grandes negocios con la vida cristiana, con la fe. Segunda de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá. Y miren lo que dice esta palabra. Esta es una palabra, los que están anotando, anoten este texto, porque esto es bien importante. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá, el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía tiene que venir, la profecía se tiene que cumplir. Hasta que eso no suceda, el Señor no viene. Y la apostasía está en nuestras narices. La apostasía está por todas partes. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Allá afuera en la cartelera estoy poniendo cosas precisamente de apóstatas. De hombres que están negando su fe, pastores y ministros y ministerios que en otro tiempo predicaban el evangelio y hoy día están predicando su lucrativo negocio que han creado con el evangelio. La apostasía, la iglesia rodeada de lobos que están al acecho, disfrazados de ovejas, que parecieran ovejas. No, ese es un hermanito. No, ese es fulano de tal. Ese es un reverendo. Y es un lobo que se puso el traje de oveja para engañar. ¿Por qué? ¿Por qué esto tiene que suceder? Tiene que suceder, hermano. Y por alguna manera le damos gracias al Señor de que esto está ocurriendo porque es parte del cumplimiento para nosotros entender de que nuestra redención está cerca. Amén. Aleluya, alabe a Dios. Si pudiéramos verle una cara positiva o buena a la apostasía, bueno, es esa, porque no tiene otra. De que eso se está cumpliendo y nos habla, nos dice, el tiempo ha llegado.
El tiempo ha llegado. Cuando yo veo a estos pastores, a esos predicadores con 30, 40 años de ministerio, que comenzaron bien y hoy están apostatando de la fe, profanando lo santo que un día Dios les entregó en sus manos para predicar el evangelio. Y eso es tremendo. Porque a veces no entendemos cómo una persona se puede apartar tanto de la fe establecida en la palabra del Señor. O sea, cómo no pueden discernir y entender. Pero le damos gracias a Dios porque es parte de esa profecía. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Y Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida, le dice el Señor a los discípulos, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. El Señor haciéndoles la advertencia de que eso iba a ocurrir. ¿A quién se lo estaba diciendo? A la iglesia, a los discípulos, a los creyentes, a los que tenían ahora que esforzarse por mantener los ojos abiertos ante este acecho, ante esta realidad. Y es triste ver una iglesia dormida, una iglesia así como montada en una hamaca, adormecida, sin discernir, sin darse cuenta. Todo es bonito, todo es de Dios, no importa. Y fíjense, son cosas que están sucediendo hoy día. Uno ve entonces reuniones ecuménicas, tomados todos de la mano, de todos los credos y todas las religiones, tomados de la mano. Ahora ora usted, órele a su Dios y le ora por allá a Buda. Ahora me toca a mí, ahora le voy a orar a Jehová, y el otro a Confucio, y el otro a Mahoma, y el otro, y así cada quien, y todos, porque todos somos hijos de Dios. Eso es una blasfemia. Eso es una blasfemia. Porque la Biblia no dice eso. Todos somos criaturas de Dios, sí. Pero los hijos de Dios son los que han nacido de nuevo. El que no naciere de nuevo, aleluya. El que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos, dice el Señor. Por eso Jesús hacía el énfasis: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otro camino, no hay otra vía para llegar al cielo, si no es a través de Jesucristo. Y el Señor fue muy enfático y muy celoso en sembrarles a ellos, a los discípulos, esta verdad. Y advertirles de que se cuidaran, porque los lobos se iban a disfrazar. Mire, a veces es difícil reconocer a un disfrazado. En esos carnavales de nuestros países, que hay las famosas fiestas de carnaval, en esos hoteles de lujo, que la gente llega disfrazados todos. Uno no sabe quién es. Está disfrazado. Está metido debajo de un disfraz. Y de repente uno saca, y la gente sacaba a bailar, y de repente estaba bailando era con un hombre. Y pensaba de que estaba bailando con una mujer, porque estaban disfrazados. El disfraz hace ver cosas que no son. Personas disfrazadas que dan una careta, pero resulta otra cosa. Y esa advertencia nos la da el Señor para que nosotros podamos abrir los ojos. Esta figura, ahí está, la prosperidad, esa teología de la prosperidad que se predica hoy. Gente lucrándose. Hoy estaba viendo una noticia y creo que lo puse en el boletín, de una noticia que me llamó la atención. Un joven pastor en Carolina del Norte, que tiene una iglesia, una mega iglesia, y se está construyendo su mansión de $2 millones. Entonces está bajo investigación porque ¿de dónde sacó aquel dinero para hacerse una casa de $2 millones cuando es un pastor de una congregación? Y no viene de cuna rica ni nada de esto. Entonces hay cosas que... Y ese es el negocio que hacen muchos, lucrándose con el evangelio. Y eso es parte precisamente de la descomposición espiritual, que será una señal
en estos tiempos, la apostasía. Bueno, yo no sé quién es él, ¿no? Pero la figura, esa figura es una figura de apostasía. De apostasía, ¿ok? Primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El arrebatamiento de la iglesia, miren, no he llegado a la semana 70 y yo quería pasar todo esto como parte histórica para nosotros poder entonces entender cuál es esa parte tan importante dentro de la profecía que leímos en el libro de Daniel. La esperanza bienaventurada, el traslado o arrebatamiento o rapto de la iglesia. Tito 2, 13, 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Con el arrebatamiento de la iglesia se cierra el ciclo de la dispensación de la gracia. Ya lo vimos el domingo pasado, no me voy a meter otra vez ahí, pero se cierra un ciclo. Y comienza entonces la última semana de Daniel, de la profecía de Daniel. Arrancan entonces los 21 juicios de la ira de Dios establecidos en el libro de Apocalipsis. Se abren los sellos y se desatan los jinetes del Apocalipsis. Todo eso está en el Apocalipsis. Hay gente que le tiene miedo al libro de Apocalipsis. Son profecías. Hay figuras proféticas y profecías que para ese tiempo se cumplirán. Pero me quiero meter en las 70 semanas, las profecías de Daniel. Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sí, yo sé que voy como una ametralladora, ¿verdad? Ok, está bien, está bien. La semana 70 de Daniel, sí, lo que quiero llegar es acá, ¿verdad? Para explicar un poco. La semana 70 de Daniel. 70 semanas. Las semanas bíblicas, las semanas proféticas bíblicas, tienen entonces una duración de 7 años. Están establecidas en otras profecías o en otros pasajes del Antiguo Testamento. 70 semanas, una semana 7 años. Si hacemos entonces, hacemos la traslación y hacemos la multiplicación de 7 años, que es una semana, vamos a meternos primero en la primera semana. 7 años. 7 años. ¿Cuándo comienza esta primera semana? Esta primera semana comienza entonces, como lo leímos en el pasaje, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahí comienza entonces cuando se firma, cuando Daniel recibe la bendición de aquel edicto donde ya ellos podían entonces regresar a Jerusalén y reconstruir. Ahí comienza un reloj profético de estas 7 semanas que comprenden un periodo de 49 años. Lo pueden ver en este pasaje. 7 semanas, 49 años. 7 por 7, 40 ¿y qué? ¿Cómo estamos en matemática? Ok, 49 años. Esas 7 semanas entonces fueron los 49 años para la reconstrucción de Israel. Para ellos entonces levantar sus muros. La época de Nehemías, la época de Esdras, la época de profetas menores en el Antiguo Testamento, cuando entonces el pueblo regresaba en el primer éxodo a reconstruir la tierra que Dios le había dado miles de años atrás. La historia entonces se repite ahora, fue lo que vimos, ¿verdad? El video del segundo éxodo. Pero el primer éxodo entonces fueron 49 años invirtiendo en la reconstrucción de esa tierra que Dios les había dado. Después de ese tiempo de la reconstrucción comienza un nuevo periodo, cuando dice,
habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. 62 semanas más 7 semanas suman 69 semanas. 69 semanas multiplicado por 7 nos da 483 años. Ese fue el tiempo de lo que se conoce el tiempo de silencio entre el período del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hubo un silencio profético de más de 400 años en la historia de Israel. No se levantó más profeta durante ese periodo. Se cerró un ciclo profético. Y entonces se pasó, imagínense, 400 y tantos años, que era el tiempo del cumplimiento de esas 69 semanas. 7 semanas más 62 semanas suman 69, 483 años. ¿Hasta cuándo? Y dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El domingo pasado hablábamos de el general Tito, el hijo del emperador Severiano, que se levantó entonces con un gran ejército en la destrucción de Israel, de Jerusalén. Destruyeron el templo, destruyeron todo. Y ahí hasta entonces, ese periodo es cuando entonces empieza a cumplirse el cumplimiento de esto que estamos entonces ahora nombrando. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahí vino entonces la dispersión del pueblo de Israel. Con la muerte de Jesús, entonces comienza ese periodo que no está contado dentro de las 70 semanas de Daniel. En la muerte de Jesús se cumplen los 483 años, las 69 semanas. Con la muerte de Jesús se cumple las 69 semanas. ¿Dónde está la semana 70? Ahí, en la muerte de Jesús comienza entonces lo que nosotros conocemos como la dispensación de la gracia, el tiempo de la iglesia, la historia de la iglesia. La iglesia tiene una historia ya de más de 2000 años. La iglesia ha crecido, la iglesia se ha multiplicado. Tenemos, entre comillas, un mundo cristiano, entre comillas, que ha conocido el cristianismo. El cristianismo entonces se ha masificado. Ha recorrido todos los rincones del planeta Tierra. Todavía faltan algunos, pero en su gran mayoría. Ese periodo no está contado dentro de esas 69 semanas. Falta todavía una semana. Y esa semana profética va a comenzar, se va a disparar en el momento en que la iglesia sea otra vez tomada. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Con el rapto de la iglesia, con el arrebatamiento, la desaparición de la iglesia, donde el Espíritu Santo que mora en el corazón de los creyentes, el templo fue destruido, ya ese no es la morada, ya lo hemos visto inclusive en películas. Cuando Cristo murió, pasaron varias cosas. Hubo un gran terremoto. ¿Recuerdan eso en las películas? Hubo un gran terremoto y el velo del templo, del lugar santísimo, se rajó de arriba abajo y quedó expuesto, quedó abierto como una señal de que ya no habrían más sacrificios hechos por hombres, sino que ahora el Cordero perfecto sería sacrificado por toda la humanidad. Y esa fue la muerte de Cristo. Y ese periodo de la iglesia entonces fue ese periodo que fue encerrado entre dos corchetes, y que todavía falta la última semana. La última semana entonces, una vez que la iglesia
se vaya con el Señor, el Espíritu Santo sea tomado por el Señor, ya no estará el Espíritu Santo morando en el corazón de los cristianos, de los creyentes. Los cristianos ya se habrán ido. Los cristianos que se quedaron tendrán que sobrevivir sin tener la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo se va a hacer? Yo no lo sé. Pero mire, si teniendo la ayuda del Espíritu Santo, nosotros hoy día, que somos cristianos, que tenemos Biblia, tenemos iglesia, tenemos música, escuchamos mensajes por televisión, en nuestros tenemos el Espíritu Santo y nos cuesta perseverar y buscar a Dios. Imagínese un cristiano sin el Espíritu Santo. Imagínese una iglesia, un creyente sin tener el respaldo de Dios, pasando por el comienzo, el principio de esa semana 70, que serán 7 años. 3 años y medio de paz y prosperidad, dice la Biblia. Y los otros 3 años y medio serán de destrucción masiva sobre toda la humanidad. Ahí es cuando se levantará entonces la figura de lo que la Biblia dice, se levantará el anticristo y un espíritu anticristo en el mundo entero. Donde entonces ahí vendrá ya el acabose de todo. Donde entonces ya al finalizar ese periodo de 7 años en complemento de la semana 70, entonces sucederá lo que nosotros conocemos como la guerra de Armagedón. Pero no me voy a meter todavía ahí porque todavía me toca por lo menos una enseñanza más de esta serie, donde vamos a ver la parte final, el desenlace final de todo esto. La última semana o la semana 70. Es más o menos lo que ya le he estado explicando. Esta es la semana 70. Todo lo que está ahí es la semana 70, que está aquí. Comienza en el rapto de la iglesia, donde está la estrellita ahí. Ahí comienza, se va a la iglesia y se desata entonces el reloj, la cuenta regresiva de Dios en la semana 70. Comienzan los 3 años y medio, se desatan todos los que son los sellos y se desatan todo ese periodo, y es cuando se ha de manifestar entonces el anticristo. No vamos a explicar todo ese cuadro porque eso conlleva muchos detalles. Pero es más o menos para que tengan una idea de dónde está entonces la semana 70 de Daniel. Está en un periodo que está a punto de comenzar. Está a punto de comenzar. Todas las señales se dieron. Recordemos Israel, el regreso de Israel a su tierra es una señal bien importante. Recordemos de que no pasará una generación antes de que todo esto acontezca, dice la profecía bíblica. Israel ya tiene 65 años en su tierra que regresó, 65 años. No pasará una generación, dice la Biblia. No saquemos números, porque no podemos poner fecha ni decir que el Señor va a venir. No, Dios me libre a mí de decir esto es así o esto es asado. No, pero sí necesitamos abrir los ojos y entender de que el tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado. Ok. Eso es lo mismo. Resumiendo, ya para ir finalizando, y la otra parte entonces la vamos a atender en el próximo domingo. El primer evento profético, el arrebatamiento de la iglesia, primera de Tesalonicenses 4, 13, 17. Ahí lo puede chequear, ahí lo puede constatar y ahí puede ver de que esto es una realidad. Características del arrebatamiento. Es inminente, o sea, puede ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento puede ocurrir. Invisible para los que no son hijos de Dios. No se darán cuenta qué pasó, a dónde se fueron, a dónde se metieron. No, vinieron unos platillos voladores y se los llevaron. Dirán muchos por ahí, sí, esos fueron los extraterrestres. Porque ¿dónde se metieron? Millones de personas desaparecerán de la tierra. ¿Y cómo justificar eso? Eso va a traer un caos tremendo a nivel mundial. Pero el planeta, el mundo se recuperará aparentemente de ese caos.
Serán 3 años y medio de recuperación, de prosperidad. No pienses en eso, no pienses en los que se desaparecieron. Echa para adelante, mira, hay oportunidades. Y la gente, bueno, tratará entonces de buscar su acomodo y de tratar de salir adelante, a pesar de que se le hayan desaparecido seres queridos, que no saben dónde están, ni hay explicación para eso, para los que no entienden la palabra del Señor. Jesús no pone sus pies en la tierra, se queda en el aire. Eso va a ser el arrebatamiento, va a ser donde Jesús no va a llegar a la tierra, sino que desde las nubes Él tomará a la iglesia. A mí no me pregunten los detalles porque yo no conozco los detalles. Yo estoy a la expectativa igual que usted ante un evento único en la historia del hombre, de la humanidad, en la historia del cristianismo, único ese evento. Jesús entonces no pone en la tierra y se queda en el aire. Los muertos resucitan y los vivos son transformados en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. El segundo evento profético, la tribulación. Ahí se desata entonces el periodo de la gran tribulación. La gran tribulación comprende los 7 años completos. Los 3 primeros 3 años y medio de prosperidad es parte de la gran tribulación. Es parte, porque es un periodo disfrazado. Que pareciera que todo está bien, todo se arregló, no hay problema. Es un periodo donde el disfraz se lo puso ese tiempo, para entonces terminar de engañar a los que estén aquí en el planeta. Características de la tribulación: hace su aparición el anticristo en la historia, Apocalipsis 6:2. El anticristo hace un pacto con Israel y logra la paz en el mundo, Daniel 11:21-23. A la mitad de la tribulación, 3 años y medio, el anticristo entra en el templo de Jerusalén y pide que lo adoren. Ahí el próximo domingo voy a explicar un poquito esa parte, porque los judíos están bregando, están luchando, y véanlo en las noticias. Hay noticias, ayer leí algo al respecto. Hay muchas asociaciones que están luchando por restablecer el templo, para ponerlo. Están tratando entonces de que hayan movimientos, manifestaciones, protestas, para poder entonces establecer el templo en el lugar que es. A la mitad de la tribulación, bueno, ese ya lo puse, ya lo leí. El número 4, comienza la gran tribulación, 3 años y medio. Se derrama la ira de Dios sobre el mundo, Apocalipsis 16. Y el número 5, nadie puede comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia, Apocalipsis 13, 16, 18. Se reconstruye el tercer templo. El tercer templo tiene que ser colocado en el lugar donde está actualmente la mezquita de la Roca, la mezquita de Omar, que es el tercer lugar más importante del movimiento islámico. El primero es la Meca, el segundo es Medina y el tercero es Jerusalén. Es el tercer lugar de mayor importancia para el islamismo. Y el lugar donde tiene que ir el templo de Salomón, el templo de los judíos, es precisamente en el lugar donde está ese templo. Pero antes tiene que ser destruido o demolido la actual mezquita de Omar o cúpula de la Roca, que es este templo que está ahí, que está exactamente donde estaba el templo judío. Ahí está el muro que queda, que es el muro de los lamentos. Ese es el muro donde van los judíos a orar, los judíos ortodoxos. Eso es lo que queda del antiguo templo, y ahí está la mezquita de Omar. Y aquí está la adoración que hacen entonces los islámicos hacia ese lugar. Es un lugar sagrado para ellos. Entonces la cosa no es fácil, es difícil. ¿Por qué? Porque eso representa para los musulmanes, representa un lugar de mucha importancia. Viene después entonces la marca de la bestia, en lo que se conoce entonces como el 666, donde entonces serán marcados tanto en las manos como en la frente, en los dos lugares, como parte de ese proceso
que se desatará durante esos 7 años de tribulación. El tercer evento profético, la segunda venida de Cristo, y eso lo vamos a ver entonces el próximo domingo. Las características de la segunda venida de Cristo: Jesús viene con su iglesia, Jesús viene a pelear contra el anticristo y los ejércitos de las naciones. Aleluya. Y dice que todo ojo le verá. Ese evento ya es distinto, pero eso lo vamos a ver el domingo. Todo ojo le verá. Jesús se para en el monte de los olivos, ahí está la cita bíblica, y el anticristo y el falso profeta son echados en el lago de fuego. Ok, ya con todo esto, ya entonces vamos a dejar este cuadro hasta aquí para que nosotros podamos tener una mejor comprensión de lo que significa ese hecho que la iglesia está esperando, llamado el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos están preparados para ese evento? Aleluya. Alabado sea el Señor. La iglesia se prepara. La iglesia abre los ojos. La iglesia se sacude el polvo. La iglesia busca ahora lo que tiene que buscar para prepararse para un evento como este. Vamos a estar de pie en esta tarde. Aleluya. Y vamos a orar en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor por habernos dado a nosotros la bendición, la dicha de poder nosotros ahora entender un plan maravilloso que Dios hizo para todos aquellos que le esperan, para todos aquellos que le aman. Esto es locura para muchos. Todo esto que estamos viendo es locura para mucha gente. Dicen, no, estos están locos. Yo nunca he escuchado eso. Mira qué están diciendo. Es locura para muchos. Así como fue locura para muchos la primera venida de Cristo, la segunda venida de Cristo es locura para muchos también. Pero nosotros, la iglesia del Señor, ha creído, estamos creyendo de que estas cosas están ocurriendo y de que estas cosas entonces son parte de la bendición que Dios tiene para nosotros. Señor, yo te doy gracias en esta hora. Yo te alabo y te glorifico. Adoro tu nombre, Señor, cuando podemos exponer esta palabra. Cuando podemos, Señor, explicar un poco, así a mozo grodo, Señor, lo que significa tu segunda venida. Lo que significa, Señor, el estar listos, preparados, atentos, Señor, para un evento que sacudirá al mundo, Señor, y de la cual nosotros seremos partícipes, Señor. Gracias te damos en esta tarde. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo y gracias porque tú nos llamas, Señor, a abrir los ojos delante de Dios, delante de ti, Señor, y ponernos a cuentas contigo. Te pedimos, Señor, en esta tarde que nuestro corazón pueda, Señor, moldearse a tu palabra, a tu voluntad, y que nosotros podamos primero humillarnos, reconocer nuestra condición, nuestro pecado, pedirte perdón, Señor, y darnos entonces tú la ayuda que necesitamos para nosotros perseverar en tus caminos, en nuestra fe, y ser parte de ese evento glorioso, Señor, que la iglesia está esperando desde hace siglos, Señor, pero que las señales hoy día nos enseñan, nos señalan de que el tiempo ha llegado, de que el tiempo se ha acercado, de que tú vienes, Señor, por una iglesia santa, de que tú vienes por una iglesia, Señor, que ha sabido darle la espalda al pecado. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Y antes de salir de este lugar, yo quiero, como parte de nuestra responsabilidad como hijos de Dios, después de haber expuesto la palabra y de entender de que estas son realidades mientras la iglesia intercede, mientras la iglesia ora por aquellos que en esta tarde toman la decisión y dicen, yo necesito arreglar mis pasos y mi vida delante del Señor. Dios le llama. Dios está esperando que se acerque a Él
todavía hay oportunidad. La gracia de Dios está abierta para todos aquellos que le buscan y se acercan a Él. Y en esta tarde, aprópiate de la bendición que Dios tiene para tu vida. No permitas que el enemigo te robe la oportunidad que Dios te está dando ahora de poder arreglar tus cosas, tu vida delante del Señor. Dios es fiel. ¿Cuántos lo creen? Dios es fiel. Dios es bueno. Dios está con la iglesia. El Señor está con nosotros. Y todo lo que Él quiere para nosotros es bueno. Él todo lo que nos dice y lo que nos da, lo hace para nuestro beneficio, para nuestro bien, para nuestra felicidad, para nuestra eternidad. Porque algún día nos iremos de este mundo, sea que nos vayamos con el rapto de la iglesia, o sea que el Señor nos llame antes, nos iremos y nos tendremos que presentar delante del Señor. ¿Estaremos preparados para ese encuentro con Dios? Hoy es el día para prepararnos delante del Señor. El Señor te llama. Habrá alguien que dice: yo necesito, pastor, que ore por mí. Y vamos a aprovechar de orar por usted. En esta tarde, Dios inquieta nuestros corazones para que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente. Aleluya. Alabado sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Yo creo que todos los que estamos aquí ya lo hemos hecho en un momento de nuestra vida. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Por esa decisión que un día tomamos. Por esa decisión de poder estar ahora firmes, parados en los caminos del Señor. Solos no podemos. Necesitamos la ayuda de Dios en nuestra vida. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor para siempre.